Entreverando Ambiente, un ciclo de conversaciones con el apoyo de Fundación Proyecto Pereira y Tierra del Futuro. Mirar la realidad desde otro ángulo, volvernos menos indiferentes a las señales de un mundo que nos habla, nos dice. Aprender a escucharlo, oír las voces de quienes habitan cada rincón de este mundo, de aquellos que, a pesar de las múltiples complejidades, hacen de cada lugar su propio territorio, su refugio. Adentrarnos en sus vidas, en las formas en que se vive el ambiente en cada lugar, en lo complejo y lo singular de cada pueblo, de cada ciudad, de cada comunidad. Entregarnos ahora a una conversación donde ese otro, esa otra, con su voz y en su relato, se volverá el eco de su tierra. Buenas tardes a todos y todas. Estamos hoy en comunicación y en conversación con Gonzalo del Castillo, miembro fundador del movimiento Agua y Juventud y actualmente Club de Roma Argentina. ¿No, Gonzalo? ¿Está bien cómo te estoy presentando? Así es, Pablo. Mucho gusto a todos los que están escuchando y muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Bien, la verdad, Gonzalo, que la primera pregunta que me surge, a mí me es muy llamativo el nombre Agua y Juventud. Y en ese sentido, pensando en agua y juventud y desafíos ambientales, me pregunto yo, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos en torno al agua, a la juventud y al ambiente? Me obligo un poquito a hacer un poco de historia de los orígenes de Agua y Juventud y por qué pensábamos que era tan importante en ese entonces, año 2007, generar una red de jóvenes para trabajar la temática ambiental. En ese momento teníamos una conciencia muy clara, que es la misma que tenemos hoy, solo que ahora con muchísimas más herramientas que antes, que es que el problema de fondo que tenía nuestro modelo de desarrollo entonces y que tiene hoy mucho más patente en la actualidad, es que enfrentamos un desafío muy grande de carácter conceptual. Y ese desafío de carácter conceptual está muy vinculado a la forma en cómo se planteó el desarrollo, incluso digo desde el informe Brundtland en adelante, o sea, desde que se empezó a hablar de desarrollo sustentable en la actualidad, que se planteó el desarrollo de una forma que aún, aunque contemplaba, digamos, el respeto de la naturaleza, no superaba esa escisión muy marcada entre el hombre y la naturaleza. Es un modelo de desarrollo que cosificaba la naturaleza y que la reducía simplemente a recurso material para satisfacer necesidades. Y en esa lógica que dominó el modelo de desarrollo durante los últimos 50, 60 años, el agua no era entendida como un valor fundamental para la generación de vida, sino simplemente como un recurso para diferentes usos, ya sea generación de energía, producción de alimentos, higiene o lo que fuera. Y no se entendía cabalmente el valor del agua, el agua como valor absoluto por ser simplemente generadora y facilitadora de vida. Entonces, en ese momento, con Agua y Juventud dijimos, el problema es este, tenemos que hacer mella sobre el problema conceptual de fondo sobre el que está erigido el sistema de desarrollo actual. Y nos planteamos una meta muy concreta, que era armar una red de jóvenes en todas partes del mundo, coordinado desde aquí, desde Argentina, para terminar haciendo acciones concretas en territorio. O sea, trabajar con las personas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad para en esos lugares llevar agua. Desde el año 2008 a la actualidad trabajamos con 20 comunidades rurales y lo que hacemos con ellas es ni más ni menos que ver qué solución técnica, porque ahí está la pata técnica, es súper importante, se adapta a las condiciones socioculturales de esas comunidades para poder garantizar el acceso al agua. Eso, para resumirte esta introducción mínima, es lo que hicimos en Agua y Juventud, y lo que veíamos entonces, insisto, es que el problema era conceptual, el problema era que nuestro modelo de desarrollo cosificaba la naturaleza, y hoy en día nos damos cuenta que en ese proceso de cosificación de la naturaleza, en realidad lo que estamos haciendo también es cosificar a los seres humanos, porque somos parte integrante de esa naturaleza. Entonces el debate de fondo y la lucha que estábamos tratando de dar con Agua y Juventud entonces y con el Club de Roma hoy es justamente eso: redefinir las bases simbólicas y conceptuales sobre las que se erige todo nuestro modelo de desarrollo. En base a esto que vos nos decís, me surge una pregunta: ¿cómo está en nuestro país el acceso al agua? ¿Cuál es la situación de nuestro país en relación a, digamos, las comunidades que vos habrás mencionado, para orientar un poco a la audiencia en esto de desnaturalizar que todo el mundo acceda al agua? Que es natural que yo abro mi canilla, que es natural poder beber agua, pero digo, siempre trabajamos tratando de desnaturalizar, y quizás nos podés ayudar a tener una idea del problema. Bien. En principio, Argentina, como bien saben, supongo la mayoría, es un país muy bendecido en términos de acceso a recursos entendidos en la forma tradicional, ¿no?
Tenemos muchísima disponibilidad de recursos hídricos y como en general el 90% de la población de nuestro país está concentrada en ciudades y es más fácil garantizar el acceso al agua en las ciudades, estamos relativamente bien parados en relación a la región sobre disponibilidad de acceso a agua y saneamiento cloacal, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, si nos vamos a las poblaciones aisladas, rurales, ahí solamente en la zona donde nosotros tenemos mayor injerencia, que es el Gran Chaco americano, digamos las provincias del norte, Formosa, Chaco, Santiago, Tucumán, etc. En esas zonas tenemos más de 1 millón de personas que viven en poblaciones rurales aisladas, que están descentralizadas y que para el Estado les cuesta mucho llegar, porque obviamente el tejido urbano tradicional no llega. Entonces esas personas son las más vulnerables y son donde nosotros estamos haciendo el eje. Independientemente de eso, lo cierto es que en los últimos 10 años, en sintonía con lo que ha pasado a nivel mundial, el nivel de acceso a saneamiento básico en términos hídricos y también en términos de residuos, digamos, está aumentando a nivel global. Y nuestro país no ha quedado por fuera de eso. Y tenemos una muy buena tasa en centros urbanos de acceso a agua segura. Insisto, no así en, obviamente, asentamientos informales, que lo estamos viendo ahora con el karma del coronavirus muy patente en las villas de la ciudad y también, obviamente, en las villas del conurbano bonaerense, ni tampoco en las comunidades rurales aisladas, que es en donde te digo, nosotros hacemos los trabajos más fuertes. Bien. Para resumírtelo a números, porque por ahí es lo que se busca, del total de la población argentina, en torno a 4 millones de personas todavía hoy no disponen de acceso a agua segura. Muchísimas más, cerca de 7 millones de personas, son las que no disponen de saneamiento adecuado. Es un número alarmante, pero insisto, en comparación con otros países de la región estamos relativamente bien y se han hecho muchísimas obras de infraestructura básica para que eso mejore, aunque todavía estamos lejos del objetivo que se planteó el Plan Nacional de Agua, que era llegar al 100%, sobre todo en zonas urbanas, de acceso a agua y saneamiento seguro. He escuchado algunas entrevistas tuyas con un concepto que me encantaría que lo puedas desarrollar, que es desarrollo ecosistémico. ¿Podrías compartirnos esta idea? Sí, por supuesto. Yo creo realmente que el concepto de sustentabilidad como tal es un concepto que ya ha muerto. Y ha muerto fundamentalmente por falta de contemporaneidad. O sea, la contemporaneidad en realidad de un concepto, de una persona, de una idea, está mucho más vinculada a la capacidad de entender cuáles son los desafíos del presente que al hecho de ser coetáneos de un momento histórico determinado. Esta idea parece medio rebuscada, pero es súper importante. En realidad algo es contemporáneo cuando sabe ver el desafío y el problema real de eso a lo que está siendo contemporáneo. La sustentabilidad ya no ha logrado hacer eso. Y lo demuestra porque a lo largo de 30, 40 años, a pesar de haber tenido las soluciones técnicas y a pesar de haber tenido las bases científicas para saber cuáles son los problemas que tenemos, no supo dar respuesta al problema. Entonces, bajo esa lógica y bajo esa idea primera, que es que la sustentabilidad como concepto ha muerto y necesitamos generar nuevos conceptos que nos ayuden a entender la complejidad del presente, nosotros empezamos a trabajar en esta idea de desarrollo ecosistémico. Y la idea de desarrollo ecosistémico, para reducirla al punto más fundamental, no plantea otra cosa que hacer foco sobre que el problema de fondo es la ruptura de la unidad del hombre con la naturaleza. En esto que te charlaba antes, que es que el hombre se ha escindido de la naturaleza a partir del conocimiento técnico y la tecnificación de la vida toda, digamos, hemos entendido antes la visión mítica, las cosmologías originarias tenían un vínculo directo con la naturaleza, se entendían parte de ella. Nosotros, a partir de la revolución industrial y del pensamiento de la ilustración y incluso del nacimiento de la metafísica de Aristóteles, esta parte, hemos hecho un proceso de separación muy fuerte de la naturaleza y la redujimos, insisto, a cosa. Y al reducir la cosa, lo que no entendimos es que rompimos la armonía y el funcionamiento de la naturaleza y no entendimos en realidad que nosotros éramos parte integrante de ese organismo. Entonces la sustentabilidad eso no lo plantea, la sustentabilidad no entiende eso, sino que la sustentabilidad lo que plantea, incluso si lo redujéramos a una frase, es esa famosa frase del informe Brundtland, digamos, de desarrollarnos en la actualidad de modo tal de poder garantizar a las futuras generaciones el mismo nivel de consumo que las actuales. Esa es una forma muy sutil, ni siquiera sutil, es muy explícita de cosificar la naturaleza, es decir, hagamos la pelota, pero hagamos la pelota de modo tal que en el futuro podamos seguir haciendo la pelota sin que nos pongamos en riesgo nosotros como sociedad. Y ese modelo adolece de fallas éticas muy grandes. Entonces, en el fondo el problema es ético. Y en el fondo el problema ético es que es digamos, insuperable si no entendemos que en realidad tenemos que volver a esa unidad con la naturaleza. Y en el desarrollo ecosistémico planteamos eso. Seguimos entreverando ambiente. Acompáñennos. Decimos, primero y principal,
hay que volver a regenerar el vínculo con la naturaleza y aprender cómo funciona la naturaleza. Y cuando aprendamos cómo funciona la naturaleza, que tiene una serie de principios básicos que podemos verlo cada vez que vamos a un bosque, cada vez que vamos a la llanura pampeana o a cualquier lugar donde la naturaleza funcione, vamos a empezar a ver que tiene ciertas lógicas y ciertos como principios. Principios que cuando los bajamos a ver cómo funciona nuestra sociedad nos damos cuenta que no responden esos principios. Como por ejemplo, voy a enumerar algunos. La naturaleza no conoce la idea de basura. No existe el concepto de basura. Los residuos es una invención de nuestro modelo conceptual y de desarrollo. Esa idea de residuos, de generación de basura, en la cual extraemos cosas de la naturaleza, las transformamos para satisfacer necesidades nuestras, caprichos nuestros, y luego lo devolvemos a la naturaleza en forma de productos que no pueden ser asimilados a la naturaleza, eso no existe en el reino natural, no existe. En la naturaleza todo su producto de un proceso es un insumo útil para ser reintroducido y generar muchísimo más valor. Entonces uno de los principales factores que tiene nuestro modelo de desarrollo es que rompe con la regla de la circularidad de la naturaleza. Entonces lo que planteamos del desarrollo ecosistémico, que también se plantea desde la idea de la biomímesis, es hay que volver a generar esa lógica circular en el modelo de desarrollo, en el modelo productivo, en el modelo de consumo. El gran desafío que no está ni de cerca abordado en nuestro modelo actual. Otra de las características fundamentales del del funcionamiento de la naturaleza, es que promueve la diversidad. La naturaleza, o sea, un ecosistema es más rico cuanto más biodiverso es. Nosotros, nuestra lógica de pensamiento, actúa de forma completamente opuesta a eso. Pensamos que cuanto mayor poder podamos concentrar, cuanto mayor recursos podamos tener para satisfacer solamente nuestras necesidades de especie, mejor. Y en realidad no nos damos cuenta que el funcionamiento armónico de la naturaleza hace que la diversidad es la que genera esa riqueza. Y que cuanto más monopólico es una especie dentro de un ecosistema, termina yendo en detrimento del funcionamiento de ese mismo ecosistema. Entonces, es una lógica que nos cuesta muchísimo de superar porque no tenemos ni la más mínima idea de cómo articular con toda la multiplicidad y diversidad de especies que hay en el planeta Tierra. ¿Qué hacemos nosotros? Unificamos, monopolizamos, e incluso en los modelos de negocios, digamos. Una empresa es más exitosa cuanto más monopolio puede llegar a tener sobre el ámbito donde se desarrolla. Ideas insostenibles. Y hay muchas otras ideas que por ahí no llegamos a hablarlas ahora, pero lo más interesante de todos es ver que cuando analizamos el modelo, digamos, los resultados del funcionamiento de la naturaleza y los comparamos con los resultados del modelo de desarrollo de las sociedades humanas, nos damos cuenta que el indicador de éxito de la naturaleza es ni más ni menos que la diversidad de vida. Entonces, la naturaleza a lo largo de sus 4.000 millones de años, en donde ha evolucionado desde las primeras células a la actualidad, ha sabido diversificar la vida. Más de 10 millones de especies conocidas. En cambio nosotros, si hacemos desde el momento que tenemos, digamos, datos estadísticos y vemos cómo ha evolucionado el crecimiento de las poblaciones humanas y el crecimiento de nuestro PBI con el crecimiento de la extinción de especies, nos damos cuenta que estamos haciendo todo lo contrario. Nuestro modelo de desarrollo mide el crecimiento en términos de consumo y generación de riqueza en términos económicos, y no nos damos cuenta que ese modelo está atentando contra la vida. Entonces, el informe IPBES, que quizás lo hayan mencionado en alguna otra ocasión, analiza la situación actual de la biodiversidad en el planeta y nos alerta de que en la actualidad estamos poniendo en riesgo a 1 millón de especies de extinguirse por culpa de nuestro comportamiento humano. Entonces, definitivamente nuestro modelo de desarrollo y nuestros indicadores de éxito están yendo a contramano del modelo de desarrollo y de los indicadores de éxito de la naturaleza. Y lo que no entendemos es que sin naturaleza no es posible que existan las sociedades humanas. Entonces, para resumirte esta idea, lo que planteamos del desarrollo ecosistémico es que las sociedades humanas y las culturas humanas tienen que volver a unirse con el funcionamiento armónico de la naturaleza, porque va a ser la única manera que podamos garantizar la sustentabilidad, y pongo las comillas aquí, a largo plazo, y la supervivencia de la vida humana y de la vida de todas las otras especies. Muchas gracias, Gonzalo. A mí se me ocurre también que estos conceptos que vos nos dejás de la cosificación, de aprender cómo funciona, de entender los principios, de sumar diversidad, son tan amplios, o sea, van más allá de la naturaleza lo que nos está atravesando como sociedad, lo cual muestra que no estamos frente a una crisis ambiental, sino a una crisis civilizatoria de un tamaño increíble, porque digo, todo lo que vos nos estás contando del ambiente lo podrías contar de cualquier otra de las áreas de lo que estamos atravesando, y son pertinentes y corresponden y tienen un análisis per se. Entonces, a mí me parece que dentro de este contexto, qué importante es, a partir de aquí, hacer educación ambiental.
¿no? Porque me parece que es la punta, las puntas deben ser muchas, pero una de las puntas importantes, al menos que tenemos los educadores y educadoras, es llevar adelante programas de educación ambiental que puedan sumar miradas precisamente, ¿no? Meter el desarrollo ecosistémico en el aula, atravesar la currícula, ¿sí? Y bueno, sumar siempre miradas y criterios, como esta entrevista que vos nos regalaste hoy. Saludarte, querido Gonzalo, y agradecerte. Bueno, Pablo, muchísimas gracias a todos y solo reforzar lo que estás diciendo vos. En el fondo es llevar la diversidad, no solamente la diversidad en términos biológicos, sino también promover la diversidad del pensamiento. Porque nosotros tenemos una capacidad, al igual que existe la diversidad en el mundo biológico, existe la diversidad cultural. Y esa diversidad cultural tenemos la necesidad urgente de ponerla en valor. Y esa puesta en valor a través de la educación ambiental y de la educación popular es fundamental. Así que el trabajo que hacen ustedes, sin duda, no tengo ningún resquicio de duda, es la principal, digamos, bandera que tenemos que impulsar todos para ver si quizás en los próximos 10 años, que se dicen es la ventana de oportunidad que tenemos para revertir la crisis ecosistémica general, podemos generar algún cambio real. Así que les agradezco muchísimo y Pablo, muchísimas gracias el tiempo y estoy a disposición para cualquier otro diálogo que se pueda tener. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y así, tras este tejido de realidades, palabras y experiencias de vida que conforman el ambiente, llegamos al final de nuestro encuentro. Volveremos a encontrarnos en una próxima conversación de Entreverando Ambiente.